Bienvenidos, soy el ingeniero Luis Armando Amaya Quiroga y en esta ocasión hablaremos acerca de los fundamentos de los operadores eléctricos más comunes. Trataremos acerca de su definición, tipos, características, símbolos, usos y aplicaciones. Además, vamos a tratar acerca del uso del simulador de circuitos eléctricos denominado Cocodriles Clips. Allí realizaremos unas prácticas guiadas y también mostraremos algunas actividades que están en el sitio web que les mostraré en el video. Fundamentos de los operadores eléctricos. Bienvenidos nuevamente. Mi nombre, ingeniero Luis Armando Amaya Quiroga. Bien, antes de comenzar a explicar en este video, quiero decirles que en esta dirección está el sitio web que contiene toda la información que veremos en este video y mucho más. El sitio Principios de Tecnología e Informática.blogspot.com.co, como aparece aquí. Echemos una ojeadita antes a ese sitio. Aquí encontramos el sitio web con la información. Seleccionamos en este blog el tema de fundamentos de los operadores eléctricos, hacemos clic y aquí vamos a ver toda la información, incluido las diapositivas en PowerPoint, las definiciones, el repositorio donde tengo almacenada toda la información en el árbol de peras o pear trees, que lo encontramos allí al hacer clic. Aquí tenemos cada una de las sesiones para aprender acerca de los operadores eléctricos, las prácticas, el tutorial, los talleres, los videos, etcétera, etcétera. Entonces, continuemos con nuestro curso. Recuerden, en este sitio encontrarán toda la información que aparecerá en este video. Los operadores eléctricos son elementos o dispositivos tecnológicos básicos con los que se construyen circuitos eléctricos o electrónicos, aparatos, máquinas, etc. Desempeñan, por lo tanto, principalmente las funciones de control, almacenamiento, transformación, distribución de la electricidad o la energía eléctrica. Aquí podemos ver un sinnúmero de operadores eléctricos en estas imágenes. Podemos ver una cantidad de aparatos eléctricos, lavadoras, televisores, equipos, teléfonos, celulares, etcétera, etcétera. Todos ellos están conformados internamente por un conjunto de operadores eléctricos que deben estar bien diseñados, inteligentemente organizados para que el aparato o la máquina realice la tarea que debe hacer. Por ejemplo, en un auto encontramos el sistema de encendido eléctrico, como lo podemos ver en esta animación. Aquí tenemos las bujías, que son unos aparatos eléctricos también. Aquí tenemos el distribuidor, una bobina de encendido que también es un inductor o una bobina. Tenemos una batería que también es otro dispositivo eléctrico o operador eléctrico. Tenemos conductores,
como el que vemos aquí. Tenemos un interruptor que abre y cierra este árbol de levas que está girando. Entonces, si estos operadores eléctricos y algunos electrónicos en este auto fallara, pues sencillamente cualquiera de ellos dejaría de funcionar y dejaría de funcionar el auto, porque no se podría encender o automáticamente se apagaría. Es decir, cualquier elemento sofisticado o sencillo está conformado por elementos o dispositivos eléctricos y electrónicos inteligentemente organizados, desde el más básico hasta el más sofisticado, como por ejemplo aquí vemos una motherboard o una tarjeta madre, es decir, un computador. Aquí tenemos su tarjeta principal y, como se puede apreciar, está formado por un sinnúmero de operadores eléctricos y electrónicos para que pueda esta máquina realizar su tarea principal, que es procesar información. Los operadores se clasifican en dos categorías: activos y pasivos. Los considerados activos incluyen las baterías, las pilas, los generadores, los diodos y los transistores, entre otros. Algunos de los pasivos incluyen la resistencia, el reóstato, el interruptor, el conductor, el condensador o el inductor. Como hayamos dicho, la bobina, que también está aquí en este sistema de encendido eléctrico de un auto. Vamos a hablar de las pilas, baterías y generadores. Los generadores se encargan de producir energía eléctrica a partir de otras formas de energía. Los más conocidos son las pilas y los dínamos. Las pilas, baterías, transforman la energía química en energía eléctrica, y los dínamos transforman la energía mecánica en energía eléctrica. Entonces, como vemos aquí en este diagrama animado, vemos que tenemos una batería o una pila de 1.5 voltios, la cual tiene almacenada energía eléctrica en forma de energía química. Cuando lo conectamos los dos polos, el positivo y el negativo, a través de un conductor fluye una serie de electrones. Esos electrones generan una corriente eléctrica que atraviesan por el conductor y van de un polo de la pila al otro. Por eso se llaman entonces pilas y baterías, porque contienen energía química, las cuales son capaces de ser producidas o transformadas en energía eléctrica. Aquí encontramos, por ejemplo, varios tipos de pilas. Tenemos las de botón o de níquel cadmio, las AAA, las AA, las pilas tipo C, la cuadrada de 9 voltios, la tipo D o la cuadrada de 6 voltios. Hay muchos tipos de pilas en el mercado. Unas son recargables, otras no lo son. Esas pilas recargables generalmente se utilizan de níquel cadmio y son altamente tóxicas. Hay que tener cuidado con su uso. Aquí encontramos la figura o la animación de un dínamo o de un generador. Se dice dínamo o también generador. Como vemos, hay un elemento que le suministra la energía eléctrica a este elemento, ¿sí?, por estos polos. Pero hay que tener en cuenta que el generador lo que va a hacer es suministrarnos energía eléctrica, va a producirnos. Entonces, cuando él recibe un movimiento mecánico por medio de esta polea, está siendo transmitido este movimiento a su eje. En este generador
se nos va a producir energía eléctrica a través de estos bornes, de estas escobillas. Y aquí vamos a recolectar la energía eléctrica, la cual la vamos a almacenar en una batería recargable. Este es el elemento que se conoce como dínamos o generadores. Aquí tenemos algunas fotografías de estos elementos o operadores. Y también aquí tenemos el símbolo de una batería. Como vemos, es una barra larga, horizontal, una más corta, horizontal, otra larga horizontal, otra corta, y sus dos polos, polo positivo y negativo, que nos indican de dónde fluyen los electrones y a dónde llegan. Generalmente los electrones parten del polo negativo y llegan hacia el polo positivo, creando un flujo de electrones que también se le conoce como corriente eléctrica. Entonces sabemos que estos elementos o baterías transforman la energía química en energía eléctrica, y los dinamos o generadores transforman la energía mecánica en energía eléctrica. Vamos a hablar de los conductores. Bien. Los conductores son elementos que dejan fluir o pasar la corriente eléctrica con facilidad a través de ellos, y además permite unir entre sí otros operadores. Existen dos tipos, los hilos y los cables. En ambos se utiliza el cobre por ser un excelente conductor de la electricidad. Vemos aquí, por ejemplo, que hay un conductor que está conectado a una pila, llega hasta un bombillo por el cual puede fluir los electrones, o sea que es necesario tener este operador, un conductor, para poder interconectar la pila con el bombillo. Aquí encontramos otro conductor un poco más largo a otro bombillo, y de nuevo el conductor regresa al otro polo de la batería o de la pila, o podría ser a otro elemento. Entonces, como vemos, por este conductor puede fluir fácilmente la corriente eléctrica, los electrones, por una trayectoria más corta o rama, y por una trayectoria o rama más larga. Como sabemos, entonces están los que son tipo cables, como este, que tienen varios hilos, y este que solo tiene un cable, un solo hilo. Entonces a los que tienen un solo hilo pues se le llaman conductores hilo, y los conductores que tienen varios hilos se le llaman cables, porque están formados por varios de ellos. Tenemos la cubierta protectora, el aislante de cada uno de estos hilos, y el alma conductora o núcleo, que está hecho de cobre generalmente. Entonces a estos elementos les llamamos cables, y a los que solo tienen un solo elemento conductor y su aislante se le llaman hilos. Generalmente se conocen a través de su numeración o su calibre. Tenemos el calibre AWG, que significa American Wire Gauge, o calibres de los cables. El número 18 tiene un diámetro específico, puede soportar hasta 10 amperios de corriente fluyendo por él sin que se dañe. Y los watts o energía que pueden soportar a 127 voltios son 1270 watts de energía. Por ejemplo, el calibre AWG10 puede soportar 30 amperios fluyendo por él de corriente, y una energía, una potencia, unos watts soportados de 3810 vatios. Entonces nos damos cuenta de la importancia que tienen los conductores. Todo operador necesita un conductor, y hay que tener cuidado, porque si también se daña o se pone en cortocircuito o lo usamos mal este operador, pues sencillamente podemos producir cantidad de catástrofes, o podemos subdimensionar o sobredimensionar cualquier otro elemento. Es muy importante este operador.
Ahora vamos a ver el interruptor. Los interruptores eléctricos son dispositivos que permiten desviar o interrumpir el flujo de la corriente eléctrica. En el mundo moderno sus tipos de aplicaciones son innumerables, desde el interruptor que permite apagar o encender la luz hasta aplicaciones muy sofisticadas con computadores. Entonces aquí vemos algunos símbolos utilizados, algunos interruptores. Por ejemplo, aquí vemos el que nos prende a apagar la luz en la casa, o un motor sencillo. Otro tipo de interruptor, podemos ver un interruptor tipo pulsador. Hay cantidad infinita, podríamos decirlo así, de interruptores, todos ellos con diferentes aplicaciones dependiendo de donde vayan a ser instalados. Como sabemos entonces, si usted entiende que al pulsar un interruptor se abre y no deja pasar la corriente, con lo cual este bombillo se apaga. Si se cierra el interruptor, el bombillo se prende. Si se abre, se apaga. O sea que él está interrumpiendo el flujo de la corriente eléctrica. Lo podemos ver aquí en esta animación. Aquí el interruptor está cerrado o abierto. Si se cierra, fluye corriente y pasa a ese circuito para prender este elemento o este otro operador. Si se abre, no hay energía en estos dos circuitos, en estos dos sistemas que están mutuamente operando. Aquí también lo encontramos, el operador eléctrico interruptor. Este es su símbolo. Si él, por ejemplo, está abierto, de esta batería, que ya sabemos que el operador eléctrico pila, fluye energía eléctrica, pero solo puede llegar hasta este borne, hasta este punto, porque de aquí para allá no puede seguir porque se encuentra el interruptor abierto. Entonces, esta es la función principal de un interruptor: desviar o interrumpir el paso de la corriente eléctrica. En todos los aparatos, pequeños, grandes, sofisticados, vamos a encontrar cantidad de interruptores haciendo importantísimas funciones. Antes de seguir adelante, vamos a ir a este sitio que también se encuentra en el blog, o puede usted ir aquí a este sitio y vamos a hacer esta actividad interactiva. Bien, entonces vamos a encontrar que es una actividad interactiva para que usted instale en ese circuito los operadores que hemos descrito anteriormente. Entonces, correcto, la pila, ¿dónde la colocaría? En estos conductores tenemos un interruptor, tenemos un bombillo. Piense cómo lo haría, tómese el tiempo e interconéctelos para que encuentre una solución. Lógicamente, si vamos a colocar el interruptor aquí, lo mueve con el mouse, lo ubica. Si va a colocar la pila aquí, la corremos, y el bombillo. Y luego activamos el interruptor. Como vemos, entonces se nos prende el bombillo, o se nos apaga si abrimos o cerramos el circuito. Entonces vemos que la pila suministra la corriente eléctrica o los electrones para que fluyan por la pila, por el bombillo, y regresen al otro polo. De esta manera, si tenemos un circuito eléctrico, un camino cerrado, conformado por básicamente 4 operadores: una pila, conductor 2, bombillo 3 e interruptor 4. Esto lo puede practicar usted en ese sitio. Regresemos allá. Bien, recuerden, ese sitio lo encontramos. Ahora, tenemos también los receptores, que son otro tipo de operadores eléctricos. Los receptores son operadores que reciben la energía eléctrica
y la transforman en otras formas de energía. Los más empleados son las lámparas de incandescencia, el motor eléctrico, la resistencia, entre otros. Importante que todos estos elementos que el ser humano ha descubierto y luego posteriormente ha desarrollado con el uso de la tecnología, que realmente es lo que nos permite que estemos en la era moderna con tantos avances, el computador, el teléfono, el televisor, etcétera, etcétera, los viajes al espacio, son gracias a todas estas inventos o descubrimientos de los operadores eléctricos y todos ellos interconectados en un sistema cumpliendo una función. Hasta una silla de ruedas eléctrica o una máquina para operar del corazón está formada por esta cantidad de operadores eléctricos y electrónicos. Aquí vemos una bombilla, ¿sí? Que ya la hemos descrito. Vemos un generador, el cual gira internamente, pero él genera energía eléctrica, transforma la energía mecánica en eléctrica. Y tenemos un interruptor con unos elementos también operadores abriendo y cerrando el circuito, un interruptor para que la bombilla prenda o apague. Entonces vemos la importancia de los operadores eléctricos. Hablemos ahora de la lámpara o bombillo. Este operador eléctrico transforma la energía eléctrica en energía radiante, ya sea en forma de luz o de calor. Es muy utilizado, aunque existen muchos tipos de lámparas o bombillos, tipo LED, infrarrojo, fluorescentes, etc. La función principal en todos ellos es básicamente la misma, transformar la energía eléctrica en energía radiante. Generalmente un bombillo está formado, o este operador está formado por varios otros elementos. Así ocurre con todos. La parte del casquillo, donde se enrosca, el vástago, el soporte de este filamento que generalmente es de tungsteno, un material que es muy resistivo. Entonces se calienta y lo que nos va a producir es que él se caliente y produzca energía y calor. Tenemos esta ampolla o cubierta de vidrio y un gas que generalmente es flúor o xenón o argón, dependiendo del tipo de lámpara que se vaya a utilizar, y los hilos conductores por los cuales van a fluir la energía eléctrica. Entonces vemos que aquí está de nuevo el conductor y otros elementos y otros operadores. Entonces en conjunto unos operadores pueden formar otros operadores eléctricos y así entre todos van a formar sistemas, y estos sistemas van a formar máquinas, artefactos con una función específica. Aquí tenemos el símbolo de la lámpara de incandescencia. La resistencia eléctrica, otro operador muy importantísimo. La resistencia eléctrica es un dispositivo cuya capacidad es la de oponerse al flujo de electrones o a la corriente eléctrica, al moverse a través de un conductor. Permite controlar esa corriente eléctrica, es decir, deja pasar mayor o menor cantidad de corriente a través de ella. Por lo tanto, es importantísimo este operador eléctrico. Hay resistencias fijas y variables. A las variables también se les llama reóstatos o potenciómetros. Por ejemplo, aquí vemos cómo esta resistencia eléctrica, en esta animación, que está hecho este material, este operador está hecho de un material específico, tungsteno, wolframio, que tienen una alta resistencia o coeficiente de resistividad, hace que estos electrones fluyan muy despacio, con mucha resistencia en el material. Entonces la corriente puede fluir muy pero muy poca o mucha, dependiendo del valor de esa resistencia. Si la resistencia es muy pequeña, pues va a fluir con mayor facilidad la corriente, pero si la resistencia del material es muy alta,
o la resistividad o el coeficiente de resistividad eléctrica es muy alto, la corriente va a fluir muy poquita a través de ese elemento. La corriente en inglés se le llama current y a la resistencia resistance. Vemos entonces cómo está conformada una resistencia. En otros capítulos o módulos estaremos viendo a fondo este elemento, este operador eléctrico. Básicamente se reconocen porque están formados por unos colores en su cuerpo, con unas 4 bandas básicamente, en la cual la primera cifra es la primera banda, la segunda cifra es la segunda banda, el multiplicador, que es la tercera banda, y la tolerancia. Entonces tenemos la primera banda o primera cifra, segunda banda, segunda cifra, tercera banda, multiplicador, y cuarta banda, tolerancia. Los colores realmente indican es el valor de la resistencia, cuánto puede variar su valor. Las resistencias también se hacen de un material muy importante con esa función de que se opongan al paso de la corriente eléctrica. Hay de muchos tipos, de cerámica, de alambre, de carbón. Aquí tenemos una resistencia fija con sus colores y las resistencias variables, las cuales se llaman potenciómetros o reóstatos. ¿Sí? Al variar este eje, al mover este eje, realmente lo que estamos haciendo es que varíe el valor de la resistencia eléctrica. Aquí tenemos otras resistencias especiales como una resistencia LDR o Light Dependent Resistor, una resistencia que depende de la luz. A mayor luz puede aumentar o disminuir su resistencia, o a menor luz puede aumentarla o disminuirla. Generalmente cuando aumenta la luz disminuye su resistencia, pero se puede fabricar en el otro sentido. Tenemos resistencias especiales como la NTC o las PTC, las Negative Temperature Coefficient, o sea que dependen de la temperatura. A mayor temperatura, menor resistencia o mayor resistencia, si son NTC o PTC. También se les conoce como termistores. En otros cursos estaremos hablando de ellas también, ya que merecen un capítulo aparte. El símbolo de una resistencia fija, como una línea en diente de sierra, y el de la resistencia variable, igual, diente de sierra, pero con una línea oblicua y una flecha por su centro. Como sabemos entonces, las resistencias variables varían su valor, dependiendo si usted lo gira a la izquierda o a la derecha el eje, su resistencia varía, mientras que las fijas no pueden cambiar su valor, sino entre un rango dado por la tolerancia o cuarta franja. Ellas se interconectan en los circuitos para controlar el flujo de la corriente eléctrica. Y es muy importante el control de la corriente eléctrica, porque si no se logra hacer ese control, pues no vamos a encontrar ningún tipo de dispositivo, ni televisor, ni computador. Y una sola resistencia que se dañe puede afectar el funcionamiento de cualquier aparato, de cualquier máquina, o puede llevar a fracasar cualquier proyecto o a costar incluso vidas humanas. El motor eléctrico, otro importantísimo operador eléctrico. Los motores transforman la energía eléctrica en energía mecánica al poner en movimiento de rotación el eje del motor. Encontramos los de corriente directa o continua y motores de corriente alterna. A los de corriente continua se les llama CC y a los de corriente alterna AC. Como vemos acá entonces, ¿qué hace un motor? De esta batería fluye por ese conductor una corriente que llega a las escobillas y atraviesan esta bobina, a este que le llamamos rotor. Estas bobinas, en medio de estos dos campos magnéticos creados por este imán, hacen realmente de que el motor gire por una ley también descubierta, la cual hace que el motor o el rotor gire. Es decir, si le aplicamos una corriente eléctrica,
Gracias a esta interacción entre el campo magnético y el campo eléctrico producido entre los dos, hace que se produzca una fuerza de torque, un movimiento, un giro en el motor. Así funciona este operador eléctrico. También le estaremos dedicando un capítulo específico a él. Entonces, al girar el rotor, este movimiento se transmite a ejes. Con los movimientos podemos nosotros accionar máquinas, dispositivos, gracias a estos ejes que se mueven. Aquí tenemos entonces las partes. Tenemos el shaft o el eje, tenemos el conmutador por donde entra la energía eléctrica al motor, las brushes o escobillas, los stator magnets o imanes, y el rotor coils o las bobinas de giro o el rotor. Esas son las partes principales que contienen un motor eléctrico. Su símbolo es un círculo con una M en el centro, como lo vemos acá. La resistencia eléctrica, ya la vimos, y seguimos adelante. Vamos entonces a completar una tabla con las características fundamentales de los operadores eléctricos. Usted allá en su casa o en el colegio o en la universidad donde se encuentre, usted, amigo que está siguiendo este video, puede entonces estudiar, tomar la información que está en el blog o que está en internet o de este mismo video para la pila, este operador, colocar sus funciones principales y dibujar acá su símbolo. Lo puede hacer también a mano, lo puede hacer en el computador, en cualquier software o aplicativo o herramienta informática. Lo importante es que usted le escriba las funciones y los símbolos. Además de eso, vamos a construir un mapa conceptual sobre los operadores eléctricos. Igual lo puede dibujar a mano en una hoja de papel o puede utilizar una herramienta informática como CMap Tools, CMap Cloud o una cantidad de programas que existen para que usted realice el mapa conceptual. Esto le va a permitir detenerse un momentico en el curso y hacer un resumen muy interesante con el cual usted va a afianzar los conceptos que hemos tratado. Recuerde que de aquí en adelante vamos a realizar una serie de prácticas. Estas prácticas usted puede utilizar un simulador que se llama Cocodrile Eclipse. Es un software gratuito de uso libre. Usted puede descargarlo de este sitio. Aquí en este sitio web puede entrar a descargar el programa. Funciona en casi todos los sistemas operativos. Vamos a hacer esta primera práctica de estos operadores. Tenemos una pila, unos conductores, un interruptor, un bombillo interconectados. Hagamos entonces esta práctica en el programa de Cocodrile Eclipse. Vamos, como ya lo tengo instalado, entonces hacemos clic, le damos clic en aceptar y ahora vamos entonces a darle Pictures, clic en Pictures. Bien, entonces lo primero que hacemos es, como vemos aquí tenemos el menú principal con todas las herramientas y tenemos una serie de operadores eléctricos con los cuales podemos trabajar. Básicamente, si queremos una pila, entonces la tomamos, hacemos clic y la bajamos a nuestra área de trabajo. Necesitamos un interruptor, clic, lo bajamos acá a nuestra área de trabajo. Podemos moverlas si queremos, ubicarlas. Si usted quiere borrar uno de ellos, coge este elemento que es el de borrar, marca el elemento y lo borra. Si lo necesita traer de nuevo, lo pone allí, lo ubica y lo suelta con el mouse. Como necesitamos, según ese ejercicio anterior, una pila, un interruptor y un bombillo, pues lo vamos a interconectar. Muy sencillo, clic en este conductor, clic en el borne del interruptor, clic en este interruptor, en este borne, clic en el otro borne del bombillo, clic en el otro borne y clic en el otro borne de la pila y quedó listo nuestro circuito. Estamos haciendo con estos operadores eléctricos, estamos haciendo un interesante circuito eléctrico. ¿Qué ocurriría si cerramos nuestro circuito o nuestro interruptor, este operador? Pues exacto, fluye corriente eléctrica por él. Entonces,
como está fluyendo corriente eléctrica por él, entonces lo que vamos a hacer es a mirar cuánta corriente eléctrica está fluyendo. ¿verdad? 480 miliamperios fluyen por este bombillo con una potencia de 4.33 watts. Si yo apago mi interruptor, mire que ya no fluye corriente eléctrica por acá. Entonces la energía se transforma de la energía química a energía eléctrica, fluye por el interruptor, pasa por el bombillo, que es otro operador, se transforma en energía radiante y regresa al polo de la batería. Estamos entonces simulando lo que en la realidad haríamos. Esto nos permite practicar en entornos seguros, confiados, con costos bajos, lo que haríamos en la realidad. Es algo muy importante que tenemos siempre que tener en cuenta cuando vayamos a estudiar. Listo, con esta práctica, entonces la corriente eléctrica 481 miliamperios y una potencia de 4.33 watts o vatios. Entonces, como vemos, es un circuito eléctrico serie. ¿Por qué serie? Porque la corriente eléctrica sale y fluye por un solo camino y regresa al otro polo de la batería haciendo un solo camino. Por eso se le conoce entonces a esta conexión como un circuito eléctrico serie. Ahora vamos a regresar a nuestro curso, nuestro video. Este mismo circuito lo podemos implementar, pero ahora con la parte de símbolos. Entonces recuerde que tenemos que entrar al programa de CocoDrive Clips, pero seleccionando la opción de símbolos, para que podamos trabajar con sus correspondientes símbolos y no con sus dibujos o gráficos pictóricos que representan cada elemento. En este caso estamos viendo ahora los símbolos. Miren que aquí tenemos el interruptor, el bombillo y la pila, como habíamos visto anteriormente, su símbolo. Entonces vamos a regresarnos de nuevo al simulador de CocoDrive Clips. Cerramos el programa. ¿Quiere grabarlo? No. Si le quiere decir sí, le da un nombre y lo graba en su computador. Vamos a entrar de nuevo al programa. Aceptamos y le damos clic en símbolos. Muy bien, vamos a tomar la pila, vamos a tomar entonces el interruptor, como hemos dicho, vamos a tomar entonces el bombillo que está acá y podemos utilizar el que está horizontal y lo traemos acá a nuestra área de trabajo. Los conectamos igual de la misma forma, clic en cada uno de sus bornes y tenemos la conexión de nuestros operadores eléctricos. De la misma forma, pero esta vez utilizando ¿qué? Sus símbolos. Entonces, dos formas de utilizar el programa, el simulador, y tenemos listas nuestras conexiones. Nuestra pila de 9 voltios, positiva y negativa, nuestro interruptor lo cerramos, clic, fluye la corriente eléctrica por nuestro circuito y como sabemos tiene nuestros 90 miliamperios y 810 miliwatts de potencia en este elemento. También si quiere guardarlo, File y Save. File de archivo, Save de guardar y guarda el archivo. Regresemos entonces a nuestro curso o a nuestro video. Ahora, recuerde que está lista esta autoevaluación de operadores eléctricos. En este punto usted puede afianzar estos conceptos en ese sitio web. Si usted hace clic allí, en ese sitio que también está en el blog, disponible para que usted no copie esta información de esta dirección, hace la autoevaluación, la cual ya está lista para que usted relacione las columnas. Si le dice comenzar, va a tener 16 minutos con 39 segundos y 3 intentos para que tenga oportunidad de afianzar los conocimientos, aprender y practicar. Veamos entonces que aquí tenemos dos columnas y usted las debe relacionar con el mouse. ¿Sí? La resistencia eléctrica es aquel operador que hace clic y busca su respuesta correcta en el elemento que es. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, busquemos una rápida. La corriente eléctrica o intensidad eléctrica es clic y busca la respuesta en la columna contraria y así va terminando, ¿cierto? Este es el flujo de carga eléctrica. Perfecto, mire que nos quedó bien. Si hubiera quedado mala, como en este caso vamos a hacer un ejemplo, clic y la relaciono con esta, me queda en rojo y ya perdí un intento.
Entonces, de esta forma usted va a practicar con una autoevaluación de conocimientos. También esto es realizado personalmente, es de mi autoría. Usted puede practicar los conceptos tantas veces como quiera y afianzar los conceptos y lograr un aprendizaje más significativo. Regresemos a nuestro video. Prácticas simuladas de profundización. Tenga cuidado, no vaya a hacer esto en la realidad. Hágalo en el simulador, porque si se lo pone a hacerlo creyendo que ya se considera un experto, puede incluso lastimarse o lastimar a otros o incluso perder la vida. Recuerde utilizar el entorno seguro que le ofrece el simulador Cocodra Eclipse e incluso gratuito. Bien, vamos a hacer esta práctica de un circuito eléctrico serie, pero ahora vamos a utilizar un reóstato, un interruptor, una pila de 9 voltios, un bombillo y un motor. Vamos a interconectar, ¿sí? Y vamos a ver que este es el diagrama esquemático, el que estamos viendo acá con los símbolos, que este es el diagrama pictórico, así se le conoce, el que ya se ve con los elementos o operadores que son como en la realidad, es un diagrama pictórico. El de los símbolos es un diagrama esquemático, me representa la conexión de esos operadores, pero con símbolos, aquí con sus elementos casi reales. Y mire que tenemos el circuito del mismo acá real, vemos la pila, vemos el interruptor, el reóstato, el bombillo, el motor y el conductor. Entonces tenemos las tres formas de representar los operadores eléctricos en un circuito. Vamos a ver la tabla que tenemos que llenar. Esa tabla usted la va a llenar en el circuito, va a cambiar los valores de la resistencia variable. Como es una resistencia variable, usted la tiene que variar: 10 ohmios, 30 ohmios, 50 ohmios, 100 ohmios, y va apuntando el valor de la corriente en esa tabla y va llenando el valor de las revoluciones del motor en esa tabla, ¿sí? Entonces vámonos al circuito, al programa de Cocodra Eclipse. Bien, vamos entonces a elaborar nuestro circuito, uno nuevo. Empezamos a hacerlo. Bien, entonces necesitamos una pila, como hemos dicho, una pila. Vamos a regresarnos acá, necesitamos el famoso interruptor, un interruptor. Necesitamos también un reóstato, resistencia variable. Mire, aquí está nuestra resistencia, la tomamos y la ubicamos, esta horizontal, vamos a colocar la resistencia variable. Y necesitamos también un motor, véalo, aquí está, ¿sí? Un bombillo y un motor. Hemos dicho que necesitamos los dos elementos, ¿no? Tomemos el bombillo que es horizontal, nos sirve más este bombillo horizontal, lo conectamos. Y también tomamos el motor. Miren los elementos operadores para motores. Tenemos un motor acá, tomamos el que es horizontal porque lo vamos a conectar aquí horizontal. Si no, colocaría el vertical, usted como más le guste. Si le gusta el vertical, pues pone el vertical. Bien, allí en esa conexión. Entonces, si le gusta el vertical, bueno, entonces colóquelo vertical. Vamos a interconectar los elementos, como vemos, u operadores o dispositivos, clic en cada borne. Bien, y ahora que ya tenemos hechas las conexiones, mire que es muy básico, muy elemental, vamos a probar nuestro circuito. Cerramos el interruptor, pero recuerde que tenemos que empezar con 10 ohmios. 10 ohmios es el valor de la resistencia de este operador. Ya sabemos que él se opone al paso de la corriente, entonces 10 y le quitamos este K, porque este K serían 10.000. 10K, 10.000, solamente 10 ohmios es la resistencia de este elemento u operador. Cerramos el circuito, medimos la corriente. ¿Cómo? Simplemente nos paramos sobre él en la manito. Vea que están marcando 79,5 miliamperios. Ese valor lo ponemos allá en la tabla, que es el mismo en el bombillo porque es un circuito en serie, la misma corriente que fluye por los dos operadores. Por el motor va a pasar la misma corriente porque es un circuito serie, pero mire que tenemos el valor de las revoluciones, 276 revoluciones por minuto. Eso es lo que hace esta corriente que está fluyendo. Si yo llego a cambiar el valor de esa resistencia variable, este operador, lo vamos a poner a 30 como dice la tabla, mire que automáticamente 30 y enter nos cambia el valor de la corriente. Miren,
Ahora tenemos 67.6 miliamperios y 137 milivatios. Anteriormente teníamos 87, 88 miliamperios. O sea que a medida que va aumentando la resistencia, disminuye el valor de la corriente que pasa por este circuito y las revoluciones por minuto disminuyeron en el motor. Si lo pasamos a 50 ohmios, como dice la tabla, mire que incluso ahora, si nos ubicamos con la manito, ahora son 58.7, bajó la cantidad de corriente por el circuito. La potencia también disminuyó y las revoluciones del motor también, 204 revoluciones por minuto. Entonces, con esa práctica que acabamos de describir, usted tiene que llenar para estos valores, esos que están de la resistencia aquí en esta columna, tiene que llenar los datos de la corriente en el circuito y las revoluciones en el motor. Recuerden, va a ser este mismo circuito que acabamos de plantear allá. Aquí tenemos el esquemático, el pictórico y el real. Ya lo hicimos. Recuerde, repáselo. Lo único que tiene que hacer es devolver este video, parar y repetir. Bien, actividades de profundización con el Cocodrile Clip. Va usted a este sitio web que también está en el blog, ¿sí? Y hace las actividades planteadas allí. ¿Cuáles? Las que le tenemos propuestas. De tal manera que usted puede practicar. Mire esas actividades de profundización tan interesantes. Vean, aquí en ese sitio usted encuentra cantidad de ejercicios para que los realice allí en Cocodrile Clip y conteste las respuestas. ¿Qué elementos te diferencian de un circuito del otro? O ese circuito, plantearlos y responder las preguntas. ¿Qué crees que funcionaría en el circuito 1? Si no funciona, explique por qué. En el 1 o en el 2 o en el 3 hay que contestar las preguntas. Por eso se llaman ejercicios de profundización. Vea, monta el siguiente circuito, guárdelo en una carpeta. ¿Cómo se llama el elemento de control utilizado? Ya sabemos que el elemento de control es el interruptor. Muy bien, aquí tenemos un bombillo y aquí tenemos un motor. Entonces tenemos que empezar a contestar una serie de preguntas e ir aprendiendo, afianzando el conocimiento y logrando aprendizajes más significativos. Igualmente, para cada una de estas prácticas, contestar las respuestas que nos preguntan. Esto va a permitir que usted logre afianzar estos conceptos, los haga propios, los comprenda. Bien, entonces regresemos a nuestro video. Bien, muchas gracias por su atención, su amabilidad. Espero que les sirva de mucho esta información, este video, que pueda practicar. Realmente, con solo ver el video, no creo que logre afianzar mucho los conceptos y los conocimientos. Les sugiero que los practique y repase varias veces en Cocodrile Clip. Mi nombre, ingeniero Luis Armando Amaya. Muchas bendiciones.